Bienvenidos todos de nuevo. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la mañana, que se titula Dinámica afectiva y tipos de afectos, afectividad y libertad. Y seguiremos el mismo esquema. Primero una exposición del profesor Peresova y luego ahora un tiempo de coloquio para preguntas. Muchas gracias. Aunque tenga ese título tan pretencioso, porque suena todo dinámica, tipos, libertad, se trata del enamoramiento. Eso todo el mundo lo entiende. ¿Cómo enamorarse? Lo que voy a explicar, cómo uno se enamora. Que ciertamente es un proceso, a veces el enamoramiento, precisamente pues la distancia entre amor y querer, pues se ha presentado como si fuera una cosa inadecuada que hay que superar. No hay que superar el enamoramiento, hay que mantenerlo siempre. Precisamente el afecto que está únicamente, que el afecto tiene distintos niveles, como hemos visto. Ahora vamos a ver los pasos de esa afectividad en la medida que implica a la persona, y eso es lo que hay que saber comprender e interpretar para poder amar adecuadamente, ¿no? Y entonces vamos a, pues ahora tenemos primero ver un poco la dinámica afectiva básica, que es la que Santo Tomás desarrolla en su Tratado de las Pasiones, en la cual o se entiende o la gente se pierde simplemente. El problema de la Summa Theologiae es que tiene un sistema escolástico en el que todo está muy dividido y la unidad a veces no se ve fácilmente. Cuando se ve unitariamente es muy luminoso. Entonces hemos dicho que el amor tenía una tendencia, por lo tanto es un movimiento, pero que tiene un principio y tiene un fin. Y esto es la dinámica afectiva que tenéis ahí desarrollado. El amor, que implica una connaturalidad del apetito al bien amado, principio. El deseo, que implica el movimiento del apetito, que es al bien amado. Y la delectación, que implica el descanso del apetito. Diciendo, ¿cómo vamos a entender el movimiento apetitivo? Tiene un inicio, que es el amor, que es el principio del movimiento. No es movimiento y por eso se puede aplicar el amor a Dios y no el deseo. ¿Dios tiene deseos? No. Dios tiene amor. El afecto de Dios es amor, y es un amor también afectivo en Dios. Eso desarrolla, esta imagen que desarrolla, esta es en el comentario a Aristóteles, esta frase. Pero las siguientes que vamos a tratar están aplicadas sobre todo en el capítulo 91 del libro primero de la Summa contra Gentiles, que trata del amor a Dios. Está explicando las diferencias afectivas, refiriéndolas precisamente a cómo Dios ama. Y por eso nos da. Entonces, esa distancia amor, deseo, gozo, es la dinámica afectiva básica, que es muy importante para interpretarnos a nosotros mismos. O sea, ¿por qué es importante? Porque generalmente el amor inicial no es consciente. Cuando he explicado el amor es un vínculo, los vínculos generalmente no somos conscientes de ellos, nos hacemos conscientes en la medida que vemos de qué manera los otros afectos se interpretan a partir de un vínculo fundamental. Me decían que algún matrimonio, algún padre de familia se había sentido identificado con tirar por la ventana a su mujer, no sé por qué. Pero, ¿qué indica eso? Eso que lo que siente tiene sentido precisamente porque remite a un vínculo mucho mayor que hace que no la tire. Entonces revela en el fondo, precisamente porque no se deja llevar por él, el afecto que hay detrás. Entonces el amor inicial no nos es consciente. El ejemplo que suelo utilizar es precisamente un afecto que todos tenemos, que es la vanidad. Entonces, generalmente el vanidoso, todo el mundo se da cuenta que es vanidoso menos él. Porque todos los demás observan su vanidad y cómo hace cosas ridículas para llamar la atención, y él en cambio lo que observa, cómo me admira todo el mundo. Qué bien lo estoy haciendo. Claro, le están mirando y diciendo qué ridículo está haciendo. Su misma vanidad es la que le impide ser consciente de su vanidad. Y por eso es tan importante en la moral no centrarse en la conciencia, sino en el amor. Porque nos revela muchas más cosas. Precisamente la conciencia del vanidoso le impide darse cuenta que es vanidoso. Mientras, si se relaciona con los demás y los demás actúan de espejo, le dirán, oye, tú
baja los humos y ponte en tu lugar. Entonces, eso es tan importante para ver esa diferencia de estos tres afectos. Generalmente lo primero que nosotros nos damos cuenta efectivamente es de nuestros deseos. Pero para eso también hay que entender bien el deseo, porque los deseos tampoco son directamente emociones. Las emociones nos van a revelar nuestros deseos, pero nuestros deseos no son emociones. Precisamente el vanidoso se mueve por un deseo muy claro, pero no supone para él ninguna emoción. La emoción de lo que siente no es vanidad, sino que la vanidad le va a buscar la emoción de sentirse alabado. El deseo explica la emoción, no la emoción el deseo. Y por eso un análisis afectivo es necesariamente un análisis que se basa dinámica. O tú entiendes la dinámica y desde la dinámica empiezas a comprender los afectos. Si te vas solo a contemplar los afectos, no entiendes la dinámica. Y por eso, antes del análisis afectivo del enamoramiento, tenemos que ver esa dinámica afectiva que la podemos entender, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica afectiva fundamental? Ver también el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo no es el fin del afecto, el gozo es el descanso del afecto. Es decir, es la consecuencia afectiva de haber alcanzado el fin. Por eso les puse antes la exposición de la misma relación sexual. El gozo de la relación sexual no es el fin es la unión con el amado. Y solo sientes verdadero gozo cuando te unes con el amado. Y por eso el gozo es distinto del placer. El placer es simplemente un sentimiento más, el gozo es un resultado afectivo. Y por eso el gozo es más que el placer. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que creo que para dirigir los afectos es aprender a gozar. Es tremendamente importante aprender a gozar. Si no sabemos gozar, estaremos constantemente preocupados en lo que no tenemos. No nos daremos cuenta de los dones que Dios nos ha dado. Es decir, como los sacerdotes generalmente a todo el mundo nos viene a contar sus lágrimas. Pero lo que normalmente escuchan más el sacerdote son quejidos de todo lo que está mal en el mundo. Entonces, paño de lágrimas, pues lo somos. ¿Qué es? La gente se suele lamentar de lo que no tiene y no da gracias a Dios de lo que le da. Y esto es un desorden afectivo fundamental. Solo en la medida que gozamos de los dones que Dios nos da, podemos interpretar mejor aquello que Dios nos pide. Y no vivir solo de nuestro deseo que no está satisfecho y encima echarle la culpa a Dios. Entonces, por eso el gozo es un elemento fundamental del análisis afectivo. Y aprender a gozar es aprender a que los dones sean los elementos fundamentales para poder entender mis afectos. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que realmente he recibido como una herencia en la vida? ¿Cómo eso guía mi vida? Eso me va a permitir interpretar mucho mejor los afectos que simplemente ver aquello de lo que carezco. Por eso aprender a gozar es algo que se desprende necesariamente de este análisis afectivo. Y por eso, simplemente, este análisis afectivo mínimo es lo que soluciona el hedonismo, que no tiene ningún sentido moral. Que simplemente es un desorden afectivo. Convertir en fin lo que es un resultado. Y por eso el hedonismo, todo hedonismo un poquito inteligente, como era el de Epicuro, generalmente se basa mucho más a evitar tristezas que a conseguir placeres, porque se entiende que no lo puedes hacer. Y por eso el hedonismo no responde. Entonces, ¿qué es? Lo importante en el análisis afectivo es entender el amor que está en el inicio, porque será él y la verdad de ese amor lo que va a guiar los afectos. Antes he hablado de la tristeza. La tristeza generalmente va a ser una coherencia afectiva que me impide seguir. Entonces tengo que ver dónde está el amor del que nace esa tristeza. Y esto va a ser en el proceso de enamoramiento tantas veces muy explícito.
Quiero decir, yo puedo ver como sacerdote y de repente digo, me estoy enamorando de una mujer. Claro, mucho mejor que de un hombre, no pasa nada. ¿Pero qué es? Simplemente lo que me tiene que decir es ¿por qué? No negar, ¿qué me pasa? No asustarme, entender que es una cosa, decir, ¿qué es lo que me pasa? Ciertamente supone una carencia afectiva que tengo que resolver. Y eso me hará, por lo tanto, reaccionar de una manera mucho mejor para entender, mira, últimamente pues he dejado de hacer oración, o en cambio estoy demasiado preocupada por una cosa y estoy más sensible, y para saber responder. Y será una oportunidad para responder bien a Dios. No me tengo que asustar de una cosa, tengo que interpretarla. Y si la interpreto adecuadamente, lo que me hace es crecer verdaderamente en el camino que Dios me pone. Y por eso la interpretación de los afectos dentro de su dinámica me explica su verdad. Ciertamente dentro de un marido, pues claro, ¿qué le puede hacer? Me está llamando la atención esta mujer, digo, ¿hace cuánto tiempo no le hago un regalo a mi mujer? Esta es la oportunidad, ¿comprendes? Y todo que acaba al final estupendamente. Entonces, por eso la siguiente que podemos ver es ver cómo todo tiende de una unión, y por eso el aspecto unitivo del amor es esencial en toda la dinámica. Nace de una unión, tiende a una unión. Nace una unión afectiva intencional, tiene una unión real. Y entre las dos lo que hay es todo un proceso de crecimiento. Entonces, claro, del enamoramiento lo puedes ver. El primer momento de enamoramiento hay una fascinación, pero todavía la unión con el amado es muy, muy, muy débil. Al final, dos ancianitos no se van a decir nada, porque ya se lo han dicho todo, pero están viviendo de tal manera de la presencia del otro que su unión es total. Todos hemos podido observar tantas veces, se muere uno de ellos y es que el otro dura muy poco tiempo, no porque estaba enfermo, sino porque afectivamente no puede vivir sin el otro. Nos explica la fuerza afectiva que tiene esa unión que se ha conseguido con toda una vida. Y esto es lo que nos puede ver, ¿no? En cambio, por lo tanto, esa unión inicial que existe es la que me da la razón de todo lo que viene después. Incoada en el afecto, como dicen estas cosas, tiende que cumplirse en el acto, que es justamente eso lo está refiriendo Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, a Dios. Dios, ¿cómo nos atrae? Nos atrae porque pone una primera presencia suya en nosotros que tiende a que sea una presencia total. Y eso es la conversión. Por tanto, Dios nos atrae por amor y nos convierte por amor. Y lo que nos pide es amar. Entonces, esa dinámica afectiva es como Dios nos va a atraer. Entonces, generalmente todo lo que voy a explicar ahora, que es la dinámica del enamoramiento, es cómo Dios hace que el matrimonio sea una vocación. Lo hace fundamentalmente mediante el amor. Cuando yo estuve 17 años en la Concepción, esa iglesia de Madrid que está junto a la Plaza de Colón, que es una iglesia muy céntrica, y entonces era una iglesia que había muchas bodas. ¿Sabes? Yo he celebrado creo que algún año 80 bodas. Entonces, y llevaba los cursillos prematrimoniales, en los cuales pasaban normalmente durante un año, pasaban al menos 150 parejas. Entonces, yo siempre explicaba esto a los novios, evidentemente. Entonces, el primero que explicaba es decir, aquí habéis venido para aprender a amar. Entonces todos me miraban de este cura que me va a enseñar, ¿no? Pero inmediatamente lo decían, aprender a amar, pero si nadie nos ha enseñado. Si luego esto será interesante. Pero ¿cómo se aprende si eso parece imposible? Entonces, prestaba mucha atención, después de lo que le decía. Dice, no se aprende en un libro. Entonces, no les da eso, siempre es una captatio benevolencia. No te hace leer un libro gordo, que no estaban nada dispuestos a hacerlo, sino eligiendo a un maestro, y os ofrezco uno que es Jesucristo. Todos lo entendían perfectamente. Para aprender a amar tienes que ver a alguien que te ha amado, y yo les ofrezco lo mejor de mi vida. Con lo cual captaba la atención. Entonces, después de explicarles la historia, decir,
Entonces ponía, ¿cómo os ama Dios? ¿Cómo os habla Dios? Claro, entonces quedaban mejor que no me diga nada porque me echará una bronca. Y digo, no, Dios os habla por vuestro amor. Os está diciendo tantas cosas. En la medida que las interpretáis, aprenderéis a amar. Claro, se les abría un mundo real. Dios estaba en su amor, les estaba diciendo cosas, pero las sabían interpretar o amarían mal. Y por esto es un lenguaje que todo el mundo entiende. Celebramos Pentecostés ayer. ¿Qué significa Pentecostés? Que el lenguaje del amor es universal frente a Babel, que divide todo. Es un lenguaje que todos entienden. Es un lenguaje que usa Dios. Y por eso podemos entender de verdad esa unión profunda, que es eso. Lo importante es, nace de una unión, pero pide una unión más grande. Y es aprender esa unión es cuando se puede poner, ¿no? Y entonces, el mismo Santo Tomás lo pone en esta frase de la Cuestión 28, artículo 2, es preciosa, sobre la mutua inesio, que es la unión mutua, indica, es decir, de qué manera tiene que ser profunda. Lo que indica fundamentalmente el amado, y entiendes, y por eso respecto a la tristeza lo revela muy bien, es a la tristeza a quién acudimos, al amigo de verdad, que sabe que me va a acoger, ¿no? A las personas tristes es difícil acogerlas, porque es mejor alejarse de ellas, ¿no? ¿Quién me acoge cuando está triste? ¿Quién tiene un vínculo que sabe dar sentido a la tristeza? ¿Cuándo veo mis amigos de verdad? Precisamente la tristeza. Entonces, él explica de una manera tan bonita, se introduce en su interior. Santo Tomás, con su lenguaje escolástico, está hablando de elementos afectivos, diciendo, no le basta un conocimiento superficial, sino busca de verdaderamente llegar a lo íntimo. Y esa es la manera, en la segunda parte de la Cuestión 28, cuando lo explica afectivamente, primero dice, intelectualmente, ¿qué busca? Conocer la intimidad, no le basta un conocimiento superficial, le resulta absurdo. Quiere conocer el secreto, esa es la palabra misterio, viene de ahí, el secreto de mi corazón. Es lo que nadie puede saber si me observa. Mi hermano más pequeño es una persona muy inquieta, y entonces en un momento yo volví de Roma, estaba haciendo el doctorado y veo a mi casa, y mi madre estaba muy preocupada porque mi hermano estuvo en la organización del 07, y estos de los que organizaron esa especie de campaña que había en medio de Madrid, lo organizó mi hermano. Y entonces no estaba nunca en casa y mi madre se empezó a quejarse de mi hermano, ¿qué hacía? Y entonces apareció mi hermano por la puerta y apareció con una cámara detrás, una cámara de televisión que le seguía. Y de, ¿qué es esto? Y entonces había ese programa 24 horas, se llamaba, que había una cámara que seguía a una persona 24 horas y luego lo ponían por televisión y le había tocado a mi hermano, que estaba naturalmente encantado de eso. Yo no lo podía soportar. Pero ya me puede seguir una cámara 24 horas que el secreto de mi corazón no lo conoce. Yo solo lo doy a conocer a quien amo. Esa es la intimidad común que crea el amor y que solo esa explica el enamoramiento. Es la confidencia que me permite entender lo que guarda mi corazón y que solo la palabra va a expresar. Pues empezamos diciendo te quiero, es decir, eso lo tengo que decir en un contexto que sea verdadero y que realmente haga comprender aquello que quiero. Esto es la dinámica afectiva. Y por eso, ¿cómo lo ha hecho Cristo? Amaos unos a otros como yo os he amado. Esto es tan importante. Esta frase, ¿comprendes? Yo podía dar un curso de ella solo, ¿comprendes? Porque es verdaderamente, porque nunca la hemos entendido. La gente la puede entender diciendo, Cristo nos ha amado muchísimo, yo tengo que amar muchísimo. No, no es esto para nada. Esto es no entender los afectos. Entender afectos románticamente desde la intensidad, ¿no? ¿Qué significa como yo? Si es que lo he dicho antes, como mi Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor, eso es. No la intensidad, sino que participemos de su amor íntimo con el Padre, que reconozcamos que somos hijos de Dios y que permanezcamos en ese amor. Eso no es intensidad. Y eso es lo que nos permite amarnos unos a otros.
Por lo tanto, no dice amad, sino amaos unos a otros. Lo que nos manda es un amor mutuo. Entonces, la Iglesia se ofrece como el lugar del amor donde ese amor es posible. En el amor mutuo que experimentamos es donde se hace presente Dios en nuestras vidas. Es una interpretación romántica de esa frase y la hace incomprensible. Porque ni siquiera hemos escuchado, no dice amad, amaos los unos a los otros. Vivid en una comunión de amor que ahí me manifiesto yo. La comunión de amor que yo tengo con el Padre os la doy como el elemento fundamental, como el afecto fundamental en donde podéis sostener. Esa frase o tiene un sentido afectivo o no tiene ningún sentido. Ciertamente un afecto espiritual. Cristo tiene un afecto espiritual con el Padre. Y es ese afecto del que participamos. Y por eso permanecer en el amor, que es una frase fundamental, es encontrar el afecto que permanece. El vínculo que se crea. El ser hijo de Dios que no pierdo nunca, como el hijo pródigo. Esto es lo que realmente podemos hacer. Entonces ya de todo esto, y por eso, ¿qué busca en el fondo? Aquí doy un salto mortal, triple salto mortal, y lo que busca es la reciprocidad. O sea, y esto es tan importante para entender el enamoramiento que si no, no se entiende nada. Entonces, perdonad que lo explique porque es esencial. El amor siempre busca reciprocidad. Hay algo falso, que no lo he puesto en las cosas estas porque lo falso prefiero decirlo, pero si suena, y no escribirlo. El amor más grande es amar sin ser amado. Mentira podrida. Ese es el mayor de los fastidios. El amor más grande es amar y ser amado, evidentemente. ¿Cómo se sabe eso? Por la Trinidad. En la Trinidad se quiere muchísimo. El Padre y el Hijo se aman muchísimo porque es el amor más grande. Entonces, ¿qué significa que el amor más grande es amar sin ser amado? Significa fundamentalmente que siempre el amor busca reciprocidad. ¿Por qué? Porque ¿qué significa amar? Significa que quiero que el otro reciba mi amor. Si no recibe mi amor, no está el amor en él. Yo no puedo decir a alguien que lo ama si no tengo intención de que reciba mi amor. Entonces respondo a una cosa que dije San Juan de la Cruz. ¿Qué significa? Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. ¿Que busco sacar amor? Que el hecho de que el otro no me ame no me desanima a que vaya a sacar amor, pero lo busco. Entonces, ¿qué significa amar a los enemigos? Significó que quiero que sean amigos, no que quieran seguir siendo enemigos. Tú sé más enemigo mío. Tonto, por favor. Te amo para que llegues a ser alguna vez amigo mío. Por eso hay una persona a la que jamás se nos pide que amemos. Al demonio. Nunca. No hay ni a hablar con él. No le tratemos. Todos los chistes sobre el demonio es procurar no tratarle. Y si se puede, engañarle. Porque no vamos a tener unión con él afectiva. Por eso el amor se entiende del afecto y no desde la ontología de la persona. El demonio es una persona, pero no la tenemos que amar. Porque no podemos tener una unión afectiva con él. Y por eso los afectos se mueven a otro nivel que necesariamente tiene que ver para la moralidad del amor. Y esto es esencial. Perdonad este inciso porque esto que he resuelto en 2 minutos, creo que ha durado, podía ser una explicación de 4 horas. Pero os repito, aunque es una tarea posterior. Con esto espero escribir un libro sobre esto, un libro gordo, pero que sería muy necesario. Entonces vamos a pasar ya al enamoramiento, que es esto. Esto es enamorarse, parece un poco complicado, pero estos son los pasos necesarios para el enamoramiento. Son los 4 pasos entre recibir amor y amar, y que cada uno tiene una implicación distinta de la persona. Esto es lo que vamos a ver en esta hora. Y entonces, esa terminología que parece también un poco rara,
es la terminología que usa Santo Tomás de Aquino. O sea, Santo Tomás de Aquino utiliza todos estos términos de una manera afectiva y lo que es recomponer esos términos para darles un sentido de continuado. Él habla de inmutatio, habla de coaptatio, habla de complacencia, habla de intencio. Ver cómo usa cada uno de los términos es ver cómo existe una dinámica afectiva en la cual la persona se está implicada de manera distinta y que acaba en la entrega de la vida. Esto es enamorarse. Entonces vamos a explicarlo para poderlo ver y entendéis de qué manera hay en la conformación hay dos términos, porque ya veremos que son correlativos en sí mismos y dan una dinámica diversa, que es una dinámica circular. De los afectos hay una cierta circularidad, que es como me contemplo a mí mismo y veo un poquito lo que hay en mí e intento ordenarlo. Esa circularidad, que es sobre todo sentimental, es muy necesaria para aprender a amar. Y por eso hay dos términos correlativos en la conformación, porque va a indicar una dinámica afectiva distinta. Esto es muy importante. Esta tarde veremos de qué manera, sobre todo en la literatura, perdonad que yo soy más experto en la literatura que el cine, pero se podría hacer también en el cine igualmente, se ven todas estas dinámicas afectivas. Esta tarde lo veremos para ver cómo esto nos va a permitir, ya sea terminológicamente como dinámicamente, interpretar los afectos. Que esto es lo que es muy divertido. Entonces, ¿qué es? Ciertamente, pero vamos a pasar el primer momento, que es la inmutatio, que es la inmutación. Por favor, inmutación en latín, el prefijo in tiene dos sentidos, uno negativo y otro direccional, ir hacia. Inmutatio significa el segundo, no es ser inmutable, no, sino ser movido hacia. Eso significa la inmutación. El afecto, hay un afecto primero que nos mueve hacia el amado y nos mueve con una fuerza grande. Ese impulso inicial que tiene que ver con la fascinación. Hay un primer momento que el afecto aparece, es el momento en el que el afecto aparece a la conciencia, aparece con una fuerza que nos deja movidos. Ortega y Gasset definía el enamoramiento, su libro sobre el amor, diciendo que fundamentalmente era como una patología de la percepción, porque la percepción se centraba de una manera absolutamente desconcertante en un solo objeto. De repente amamos y todo lo demás desaparece. Hay algo que domina la escena de un modo que todo se centra en ello. ¿Por qué es? Es un fenómeno afectivo. Es el afecto el que nos lo hace presentar así, ¿no? Todas las personas desaparecen de la sala y solo la persona amada, todo se centra en ella y busco, como sea, encontrarme con ella. ¿Por qué? No lo sabemos bien. Nadie sabe por qué sucede eso, pero sucede. Darse cuenta de ello es darse cuenta, primero que es muy importante darse cuenta que es una patología afectiva, para no olvidar que existen los alrededores y no chocar mientras nos acercamos a la persona amada, ¿no? Pero lo que es interesante es saber lo que implica. Por eso, antes, como he dicho, tiene el sentido de despertar, que hablamos de Adán cuando despierta, pues es eso. De repente, un mundo nuevo. ¿Dónde está? Generalmente ese mundo nuevo que parece tan fascinante, por eso casi toda la terminología propia de este momento tiene que ver mucho con la magia, ¿no? Uno está encantado. Hay un sortilegio extraño que te ha llegado, que te pone en un mundo distinto, un mundo nuevo que tiene un sentido nuevo. Y por eso constantemente en ese momento que está el filtro de amor. O sea, tú lo que quieres es que el otro sienta lo que tú sientas y le gustaría dar como ese filtro que el otro inmediatamente ha caído en las redes. ¿Eso dónde se ve? Sueño de una noche de verano. Quien después de tomar el filtro de amor, el primero que pase se enamorará perdidamente de él y ya no podrá separarse. ¿En qué es este momento afectivo? La libertad entra poquísimo. El querer entra muy poco. No nos enamoramos porque queramos. El primer enamoramiento surge de una manera extraña y no se puede. Hay
un libro que también recomiendo mucho, que es el libro de Unamuno, Amor y Pedagogía. Es un libro muy divertido, que es el pedagogo perfecto que ha descubierto el sistema pedagógico magnífico y lo tiene que aplicar. Claro, lo tiene que aplicar y para eso tiene que tener un hijo. Y para tener un hijo tiene que buscar una mujer. Y entonces tiene que buscar la mujer perfecta. Y ya la había descubierto. Tenía que ser atlética, con inteligencia, todo magnífico para el hijo perfecto. Pero dice, va y cuando la busca se enamora de otro. Y al final se casa con ella. Y entonces empieza a decir, esto empieza mal. Claro, no, el cálculo no sirve. Para los afectos los cálculos no sirven. Y cuando generalmente todos son por el cálculo, nos sale mal. Al final todo acaba de una manera muy complicada, porque ve que fundamentalmente, en vez de ser pedagogo, tenía que haber sido padre y no supo serlo. ¿Comprendes? Y eso era la verdadera educación, la da un padre y no un pedagogo, ¿no? Lo cual es un libro bastante inteligente. Pero el tema fundamental que está aquí es ese primer elemento afectivo, cómo se vive. ¿Por qué no entra mucha la libertad? Porque generalmente en ese momento lo que se pone en juego fundamentalmente son los sentidos externos. Y por eso se ve que cuando una persona está enamorada en ese momento hasta se le ve físicamente, está volcado en los ojos, está volcado en lo que siente. Y por eso las demás cosas le desaparecen porque se ve de qué manera está concentrado intencionalmente en el afecto. Y por eso está una frase que ya dice Ricardo de San Víctor, que es una persona que tiene análisis afectivos magníficos, Ricardo de San Víctor, en el Benjamín Mayor dice, donde está el amor están los ojos, sobre todo la vista. ¿Por qué? Porque el sentido de fascinación que tiene el amor tiene que ver cómo la vista de repente se concentra, como una luz, una áurea respecto de la persona amada que lo centra todo. Pero precisamente por esa visión de los sentidos externos entendemos un poco la dinámica afectiva que hay detrás, que es la que es importante tener presente. O sea, detrás hay una dinámica afectiva. O nos permite interpretarlo o nos dejamos llevar sin más y perdemos la dinámica. La dinámica afectiva es lo que es la palabra emoción. Este afecto es una emoción. Emoción porque está ligada siempre a un movimiento. Tiene un sentido vectorial. Dirige así. Por lo tanto, la palabra emoción nos remite fundamentalmente a la otra persona. Y el sentido de que me saca de mí mismo parece muy fuerte. Pero por otra parte, o le doy sentido, la emoción me puede encerrar en mí mismo de la manera más vil. Y por eso no basta que yo sienta que el amado es todo en mi vida. Con eso no lo es, para nada. Tengo que saberlo interpretar afectivamente para darle el sentido verdadero. Entonces, eso están allí. ¿Qué pasa con la emoción, precisamente? Que, como la siento con tanta fuerza, puedo entender que su verdad sea la intensidad. Y esto es el error. ¿Comprendéis? Esto es el error. Puedo absolutizarlo. ¿Cómo se absolutiza eso? Eso es el amor romántico. Es el amor romántico. El amor romántico, y pongo ese ejemplo, ¿no?, de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Es decir, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios, ¿no? Es la absolutizar ciertamente el momento afectivo de la emoción y creer lo que es todo. No lo es, evidentemente no lo es, porque la intensidad no es la verdad del amor. El amor romántico, por tanto, ahora voy a explicar dentro del proceso de enamoramiento distintas absolutizaciones que son absolutizaciones culturales. Es decir, el modo afectivo de interpretarlos generalmente nos viene no por explicaciones que estoy haciendo yo ahora, sino culturalmente. Por otras referencias culturales que nos vienen por los medios, ya sea escritos, visuales, en los cuales interpretamos nuestros afectos dentro de una cierta narrativa.
Entonces, por eso, culturalmente se nos está dando determinadas claves afectivas que es conveniente saber para entender de qué manera me ayudan, de qué manera no me ayudan. El romanticismo no me va a ayudar. No me va a ayudar porque, entre otras cosas, al convertir el amor todo en la emoción, está separando. ¿Qué le falta aquí? Le falta el sentido de unión como vínculo. Aquí no se ve. Por eso, ¿qué pone la verdad del amor? La pura intensidad. ¿Cuál es un amor muy, muy verdadero que es poco intenso? El amor de nuestros padres. Por eso el romanticismo nunca sabe integrar el amor filial. No lo ve siquiera como amor. Porque yo veo a mi mamá y no me hace el corazón, no me palpita. Pum, 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 pum. ¿Por qué no me palpita? Porque lo tengo tan integrado, es tan verdadero, que no me saca de mí mismo. Lo que me hace es recordar un montón de cosas que he recibido y que me hacen vivir. Y por eso afectivamente es muy poco intenso, realmente es muy verdadero. Y por eso no puedo interpretar la verdad del amor por su intensidad, es un error. Lo que tengo que integrar por el vínculo que permanece y con el sentido que está dando. Y es así como tengo que interpretar también este momento. Esto lo vamos a ver. ¿Cuál es la consecuencia de todas estas cosas? Fundamentalmente es el emotivismo. El emotivismo es la forma afectiva de identificarme con mis emociones. ¿Qué soy yo? Lo que me emociono. Esto es el desastre. Porque he perdido el vínculo, he perdido la dirección, estoy absurdizando el momento de poner emociones y, por lo tanto, estoy perdiendo la dirección de los afectos. No la voy a recuperar, no voy a recuperar su dinámica, la he destrozado. Y claro, el emotivismo ahora es un problema gravísimo. Quizá la mejor definición del emotivismo aparece en Amores Leticia, de Papa Francisco, y le dice: pensar que soy bueno por sentir determinadas cosas es un grave error. Eso es. Si en vez de tener aquí toda una presencia de un nivel tan alto, fuera una panda de adolescentes sin formación alguna, y yo estuviera hablando del aborto, todos pensarían: qué tonto es este cura, que me quiere convencer que el aborto es malo cuando yo lo siento bueno. Y con eso ya no piensa más. Se identifica de tal manera con el afecto que con tal que lo sienta afectivamente, que es así, ya no piensa más. Eso es el emotivismo. El emotivismo nace con Moore, que es este profesor de Cambridge, que escribe en 1908 Principia Ética, en el cual el análisis del lenguaje pretende que la palabra bien, la palabra good, no significa nada objetivo, sino el sentimiento subjetivo que un objeto me despierta. Este es el desastre que llevamos ahora. Surge de aquí. Surge de aquí por medio de dos realidades culturales, que es la revolución sexual de los años 20, que es donde el emotivismo estalla necesariamente, que esa fue la primera revolución sexual, que es la más potente, y luego los años 68 de nuevo, que es en el fondo un eco de la primera revolución sexual que fue paralizada por la Segunda Guerra Mundial, pero no se resolvió. Es decir, que ya sea el feminismo como el lobby homosexual surge en los años 20, por la primera revolución sexual. ¿Por qué es una revolución sexual? Porque es la caída del puritanismo. El puritanismo no era más que un sistema de represión sexual, de represión afectiva. Tienes que moverte porque esto es correcto y si te fastidias, fastídiate. Fastídiate, que fastidiarse es muy virtuoso. ¿Comprendes? De ahí viene la doña Virtudes, que es una persona que hay que tener alejada muchísimo, ¿comprendes? Porque te fastidia la vida si te acerca un poco. Te dice todo lo que tienes que hacer, ¿comprendes? Pero quedarte bien fastidiado. Entonces el puritanismo es lo que cae en la Primera Guerra Mundial porque se ve que es falso,
Pero ¿qué pasa? Como era represión del deseo, lo que queda es el estallido del deseo como única verdad. Y esto no hemos sabido responder, porque no hemos dado una formación afectiva adecuada. Entonces, ¿ahora qué es lo único malo? Reprimir el deseo. El único mal es reprimir el deseo. Esto es lo que ha quedado, ¿eh? Y esto es lo que hace el emotivismo. Exactamente, no ve una verdad del deseo porque no la ve nada, une deseo y satisfacción como si fuera una misma cosa porque no sabe ver todo el proceso afectivo que hay detrás, y por consiguiente, ¿a qué se aboca? Se aboca, como pasa con el deseo, a no entender su principio ni conocer su fin. Entonces, la consecuencia del emotivismo es sobre todo la fragmentación. ¿Qué ocurre? Pues lo vemos muchísimo. O sea, un adolescente es de una manera en su casa con sus papás, de otra manera en el instituto, otra manera con sus amigos, otra manera cuando se va a divertirse. Mundos que no sabe relacionar. ¿Por qué? Porque se identifica con los afectos que sienten cada uno de ellos, que son distintos, y se deja llevar por ellos sin ningún problema. No acudes a la palabra coherencia porque no la entiende. La palabra coherencia no es afectiva. Entonces, en el colegio puede ser modelo, sigue todas las normas y de repente se divierte como todos a lo loco y no ve ninguna relación. No ve ninguna relación. O hay un elemento afectivo que permite entender de qué manera eso le fragmenta y le está rompiendo, o no sabe salir de ahí. Este es el primer elemento, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay un elemento muy bueno. Pon un momento anterior, que es... Pon anterior, exactamente. Ah, no, esto es, ¿no? Este es el problema, el tiempo. El problema del amor romántico es que hay un enemigo implacable del amor, que es el tiempo. Lo que refleja la dificultad del amor romántico de explicarse es fundamentalmente eso. ¿Cómo se quiere superar el tiempo? Repitiendo instantes, volviendo a sentir lo mismo. En las mismas circunstancias, en las mismas cosas, pero no es lo mismo. Este es el problema. El tiempo es enemigo del amor. Entonces, ¿eso qué crea? Crea lo que en literatura está constantemente, el ciclo romántico, que es empezar a tener un clímax y caer en picado. ¡Pum! ¡Bam! Explicando un elemento del romántico que es, en el fondo, ¿cómo se quiere eternizar el instante? Muriendo juntos. Esto sería el instante último que les uniría. En lo cual se ve como, precisamente por la solicitud de este momento, en vez de unión, lo que plantea es una fusión. Sentir lo mismo. ¿Cuál es el ejemplo más claro de afecto fusional? Un concierto de adolescentes. ¿Qué es? Poner una música rítmica en que todos vayan sintiendo lo mismo de la música y de repente parece que esa masa vibra con un único afecto. Y uno se abandona a ese afecto y parece que está en éxtasis. Esto es un ejemplo clarísimo de despersonalización afectiva. Es todo lo contrario de un concierto, de otra manera, que resuena en tu interior. Entonces, ¿de qué manera detrás del amor romántico hay un elemento de fusión? Es total. Entonces, ¿cómo se supera esto? Es esencial, por favor, es facilísimo. Porque ¿qué es dónde está el error afectivo? Que por centrarse en lo que sientes, pierdes al amado como referencia. Te enamoras del amado, no de tu sentimiento. El problema del amor romántico es que se enamora del amor y no del amado. ¿Quién despierta el amor? El amado. Como no lo sabes hacer, has perdido las raíces del amor, que desaparece. ¡Pumba! Se hunde. La dinámica afectiva muestra
el error del amor romántico de una manera clarísima. Ha sabido dirigir mal el afecto que se dirige a sentir más, a sublimar lo que sientes, a sentirlo como si fuera todo, cuando eso para nada es el amor. Esto también se puede tener con Dios. Es decir, actualmente para llevar a una persona también a la fe hay que superar un amor romántico con Dios que no es Dios. Dios no es mi sentimiento de Dios. Para nada lo es. Precisamente llegar a conocer que Dios es amor es que Dios no es mi amor. Y eso es necesario para entender quién es Dios de verdad. Entonces, esto es el elemento fundamental. Entonces, ¿qué es? Generalmente la primera cosa es confiar en otro. Esa fusión lleva generalmente al amor a un intimismo, a pensar que nadie sabe lo que es nuestro amor. Es imposible que puedan conocer cuánto nos amamos. Todo el mundo lo entiende y entiende que se van a estrellar. Generalmente hay que esperar a que se estrellen y recoger los trozos. Pero recoger los trozos enseñándoles de verdad que confiando en otros es como se aprende a amar. Por tanto, que alguien abra el interior de ese amor a otra persona es lo que ayuda realmente a saberlo dirigir. Entonces, ¿qué pasa? Pasa al segundo momento afectivo, que ya es la conformación. ¿Qué es la conformación? La conformación es precisamente el momento afectivo que lo que me indica fundamentalmente es el amado me transforma. No es una fusión, es una transformación progresiva en el amado. Y entonces, ¿qué es? Lo que antes se absolutizaba, ahora se relativiza. Claro que puedo crecer. ¿Cómo es? Me interesa conocer al amado afectivamente. No sentir más al amado, conocerle mejor. Y tengo que conocer a su familia, y tengo que conocer su trabajo, y tengo que conocer a sus amigos, y tengo que conocer sus aficiones. Todo eso resuena en mi interior. Si todo eso ahora me está diciendo muchas cosas de mi amor, ¿qué ocurre? Que el tiempo es favorable. El tiempo me hace crecer. Que veo que cada vez le conozco mejor en algo que es mutuo de verdad y que nos une. Entiendo otro momento afectivo, otras claves afectivas que son esenciales en el enamoramiento y que ahora son fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que va a ser importante en el amor? La imaginación y la memoria. Recordar las cosas que he vivido y darle su sentido. Imaginar cosas nuevas y ser creativo, con lo cual el amor me está llamando a un montón de expresiones nuevas. En un proceso de crecimiento que es riquísimo. Esto es riquísimo en el noviazgo, y ahora casi ningún novio lo sabe vivir. Una cosa tristísima. Porque culturalmente no es un referente. Claro, contratando a tantos novios, era increíble que en los cursos prematrimoniales hacíamos hablar de cosas, no habían hablado de casi ninguna cosa. ¿Qué habían hecho? Gustarse. En vez de crecer en el amor. Lo que han hecho una especie de cosa de fusión que no les está ayudando nada a construir una vida. Que es un error antropológico básico y elemental. Y esto es lo que necesariamente hay que salir. Entonces, ¿por qué hay dos momentos? Porque el primer momento es la coaptación, que significa la armonía que siento con el otro. Coaptatio es la palabra que traduce el griego armonía. La armonía es encontrar que lo que yo siento lo siente la otra persona y nos une a los dos en una comunidad afectiva. Y eso crea puentes afectivos que son esenciales. Es esenciales en toda educación. O sea que estos puentes afectivos existen siempre. ¿Qué es lo importante de un adolescente? No romper puentes afectivos. Mantener puentes afectivos en el que haya una comunicación afectiva que le permite a la persona no perder el vínculo y atormentarlo. Y eso es la coaptación. La coaptación es descubrir, y es un misterio, cómo esa unión afectiva nos está uniendo en un mismo significado mutuo y crea una intimidad mutua que necesariamente tiene que crecer.
que lleva a la complacencia. La complacencia es el paso siguiente, que es ver que es bueno para mí. Este es el primer momento de la libertad, la complacencia. La complacencia lleva al fenómeno de la identificación afectiva, que me identifico con el afecto y digo, esto es bueno para mí. Qué bien que sienta esto. Esto me está diciendo algo que me promete algo mayor. Y esto es esencial para poder crecer. ¿Qué es importante? No me complazco en todos los afectos. O sea, te he hablado de la tristeza. No puedo ignorar la tristeza, pero que no me complazca en la tristeza. Recuerda la película, Bienvenida tristeza. No. No bienvenida. Siento la tristeza, pero para salir de ella, no para echarme en ella. No me identifico con todos los afectos. Este afecto lo siento, pero no es mío. No es lo que me llama. Esto es la identificación afectiva de la complacencia, es el primer acto de libertad en donde aprendo a dirigir los afectos. ¿Qué ocurre en el romanticismo? Que como te identificas con todos los afectos, estás absolutamente perdido. A identificarte directamente con todo lo que sientes, has perdido la dirección. Y por una falta afectiva, lo que estás es destrozándote. No puedes alcanzar una unidad, la fragmentación continuará hasta que realmente te destruya. Humana enorme, pero no se habla nunca de ella. Cuando es esencial para poner qué afectos me identifico, qué afectos no me identifico, de qué manera eso construye precisamente una intimidad rica que me permite ver lo que se convierte en un camino de crecimiento. Esto es de una riqueza enorme que para el noviazgo es magnífico, pero a los pobres novios no les ayudamos. Esto también se puede absolutizar. ¿Cómo se absolutiza? El amor cortés. Aquí solo han puesto una cosa del amor cortés, por la anterior, pero que podría yo del amor cortés hablar también otro curso entero, porque me divierte enormemente. El amor cortés es el que surge en el siglo XII con los libros de caballerías, que todos tienen unas claves determinadas, que son interesantísimas, porque el amor cortés surge en el siglo XII, dura hasta el siglo XVI, acaba en el Quijote. El Quijote es el fin literario del amor cortés. Pero mientras tanto, todo es amor cortés. San Ignacio, Santa Teresa les pirraba los libros de caballerías. Tuvieron que superar, era el modo cultural de interpretar los afectos que les impedía ser santos. Entonces, en un momento que hemos pensado que era el momento más cristiano, el amor cortés surge en el siglo XII fundamentalmente, al menos el planteamiento de Rougemont, por los cátaros y albigenses, que es una revolución sexual que surge en el siglo XII. Tiene un sentido cultural muy claro, es el paso de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media, el sentido en que nacen las ciudades, los burgos. Es el momento en el que, por lo tanto, cambia el modo de casarse porque se pierde lo que era la costumbre anterior de las promesas de matrimonio y se casan de manera de presente, con un problema canónico muy grande, precisamente para quitar todo lo que había sido el compromiso matrimonial anterior, ¿no? Los cátaros es un nacimiento gnóstico en el cual el cátaro, que es el puro, no se casa, pero consideran peor el matrimonio que el amor libre. El matrimonio porque buscas además generar hijos, una cosa pésima. Y por lo tanto lo que se favoreció en aquel momento del siglo XII es un montón de uniones sin vínculo ninguno. Una revolución sexual muy fuerte, que tuvo que salir y que cambió el modo de casarse. Entonces, todo esto es el amor cortés. ¿Por qué el amor cortés? ¿Qué significa? Esta tarde veremos algún análisis cortés que lo indica de una manera, pero sobre todo es por una dimensión fundamental del enamoramiento, que es no la fascinación, cuanto la admiración.
Sobre todo eso las mujeres. Las mujeres os enamoráis por admirar. A la mujer no le interesa tanto la belleza del hombre cuanto el carácter del hombre, que admira y le sostiene. Entonces, entender ese momento, que eso es coaptación y complacencia, eso es fundamental en el enamoramiento. Entonces, ¿qué ocurre? En el amor cortés, Andrés el capellán hizo un libro sobre el amor cortés, en que tienen todas las reglas del amor cortés. Primera regla del amor cortés, no se puede tener hacia la propia mujer. No se puede tener hacia la propia mujer. O sea, ¿por qué? Porque es perfectamente alcanzable. La admiración es mucho más grande cuando es inalcanzable. Lo admiras más cuando es un ideal que nunca alcanzas. Eso es el amor cortés. El caballero andante tiene la amada que nunca va a alcanzar. San Ignacio lo dice en su autobiografía, que estaba enamorado, dice, de una mayor que condesa o duquesa. No sabemos quién es, pero apuntaba muy alto. Cuanto más alto estaba y menos alcanzable, más enamorado estaba. ¿Qué es? Absolutizar el momento de la admiración y quitar el momento de la unión. No sabe unir, no sabe integrar. Y esto es lo que el amor cortés resulta terrible. Entonces ahora pongo ejemplos terribles del amor cortés. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo típico del amor cortés es la alumna que se enamora de su profesor. Lo admira tanto, le hace saber, le hace crecer, lo es todo. Claro, no ve ningún vínculo, no ve ninguna cosa, pero eso existe. Yo cuando llegué a Roma para hacer la tesis doctoral, había un problema, en la gregoriana se puede decir porque no pasa nada, que el profesor de hebreo se había fugado con su alumna predilecta. Conocer en hebreo tiene muchos sentidos, y se habían conocido demasiado. Pero es un ejemplo. Esto funciona en la actualidad, aunque no sea un culturalmente referente. O sea, ahora el amor cortés solo como literatura es El Señor de los Anillos, es amor cortés. Es un hombre que se enamora de una elfo, y que por eso tiene que hacer grandes cosas para hacerlo. Eso tiene que ver mucho con la misma vida de Tolkien, que lo vivió con su mujer. O sea, Tolkien se había nacido en Sudáfrica, su padre había muerto antes de volver en Sudáfrica cuando había vuelto su madre nada más volver a Inglaterra se convierte al catolicismo, por lo cual su familia la repudia. Por lo cual se encuentra con 2 hijos sin ningún medio de subsistencia. Entonces ella trabaja todo lo que puede, hacer una cosa, pero muere 4 años después. Por lo tanto, para Tolkien su madre era una mártir. Con lo cual el tutor es el párroco católico, y entonces él se forma en la juventud en una sacristía. Entonces se enamora de la hija de los sacristanes, con el problema de que era anglicana. Con lo cual el tutor, celoso de su tutelado, no ve nada bien esta relación y lo que hace es quitar a los sacristanes para evitar la tentación. Y entonces, pero Tolkien le promete, dice, cuando yo sea mayor de edad, te buscaré. Y lo hizo y se la encontró que estaba enamorada de otro. Pero dijo, no pasa nada, yo la conquistaré. Y al final se casó con ella. Y quiso que en su tumba pusiera Beten y Lúthiel, que son la primera escena del Silmarillion entre los dos, ¿no? Es un ejemplo de amor cortés que al final alcanza. Pero ¿cuál es la alumna que se enamora de su maestro? Abelardo y Eloísa. Abelardo es el filósofo más conocido de todo París. Eloísa es una pobre huérfana cuyos tutores dicen que Abelardo le enseña latín. No le enseña solo latín, de lo cual nace un hijo que van a llamar Astrolabio. Astrolabio es un nombre muy cortés. ¿Qué significa astrolabio? El que abraza a los astros. Es todo un lenguaje cortés, de los astros inalcanzables que abrazan como tal. Y entonces, naturalmente, los tutores dijeron, mira, Pedro,
Abelardo, ahora tienes que resolver el problema que has hecho, tendrás que casarte con ella. Lo interesantísimo es que la que no se quiere casar es Eloísa. Todo eso se conserva en las cartas, en las cuales se expresa, porque ¿qué dice Eloísa? Dice, yo te quiero como maestro, no como esposo. Si tú pasas a ser mi esposo, no podrás ser mi maestro. Y es lo que yo quiero de verdad. O sea, yo sé que tú eres, que no sabes contenerte, pero prefieres ser tu amante a ser tu esposa. Esto es el amor cortés. A lo que estaba, admiraba la capacidad de enseñar que tenía. Y es lo que le enamoraba del todo. Y sabía que le estaba utilizando, pero no quería perder esa fascinación que tenía. Otro ejemplo de amor cortés destrozado, Max Scheler. Max Scheler se casó inicialmente con una esquizofrénica, por lo tanto era un matrimonio nulo, pero indicaba, luego le quitó la novia von Hildebrand a María, por lo cual se convierte al catolicismo para casarse con ella, que era católica, y después pues prefirió a una alumna jovencita, después, no sé por qué siempre son más jovencitas, no sé, pero así es, ¿no? Pero en un momento Reines, que era uno de sus compañeros, cuando se casa con ella, que se casa de lo civil, deja de ser católico y reniega el catolicismo. Dice, oye, estás muy mal, porque cuando eras católico estabas mucho más contento, no has pensado en volver. Entonces, la frase que dice él, que le dijo Scheler, es, no puedo perdonar a Dios que haya hecho una bestia como yo. Es una frase terrible, ¿no? ¿Qué indica? Indica precisamente que como el ideal es inalcanzable, lo que sientes es la miseria total que estás viviendo. La quieres justificar porque no has negado el ideal, pero estás viviendo algo miserable que te destroza. Esto es el problema del amor cortés. ¿Qué pasa en el amor cortés? Que ahora funciona muchísimo, pero como no es culturalmente referente, la gente no sabe vivirlo. ¿Y con dónde se ofrecen ideales? Ahora ideales se ofrecen solo en el catolicismo. Entonces, justo es la doble vida de que tú te justificas porque tienes un ideal magnífico que te promete Dios, pero estás fastidiadísimo en un mundo ridículo, pequeño, en el que no te encuentras. Esto es un desastre afectivo. Y esto está por todas partes. Por todas partes. Y esa es una doble vida que existe ahora, tremenda. Yo tengo un ideal, pero Dios me ha encerrado en un mundo canijo, pequeño, miserable, que no aguanto en él. ¿Cómo se supera esto? Supera ciertamente con la fidelidad. El amor cortés es el que no sabe de fidelidad. Es fiel a un ideal, no a la persona. ¿Qué me enamora de la persona? No el ideal, no las cualidades que representa, sino su capacidad de amar, unirme a su amor. Lo veremos esta tarde en La Tempestad, de Shakespeare, en la cual es todo amor cortés, pero se refleja la superación del amor cortés de una manera plena. Promesa que tengo que resolver. Soy fiel a la capacidad de amor. Lo que me enamora no es el ideal, es decir, que la persona puede cambiar de cualidades. Es, ante todo, su capacidad de amar que me promete a mí. Esto se ve magníficamente en el taller del orfebre. ¿Por qué? Porque en un momento se presentan ante el taller del orfebre y la vitrina se convierte en espejo. Y entonces, ¿qué se ven? Se ven los dos novios con los anillos al fondo. ¿Eso es el matrimonio? El matrimonio no es que se vean los dos, sino la promesa de su amor que se ve reflejada, que tienen que realizar. ¿Eso qué es? La intención. Pasamos al siguiente momento, que es justamente la intención. Ahora, lo importante no es conocerse, lo importante es el mundo común que se promete. Y este es el mundo virtuoso. Y esta es la integración afectiva que tiene que hacer la virtud. Tiene que realmente ver cómo nos disponemos a hacer una vida común en donde
hay una plenitud de vida que realizamos en los demás, y eso es lo que ven. Entonces, entiendo, los afectos se integran. Lo veremos de una manera más despacio para ver realmente qué se pueden ver en estas cosas para ciertamente poderlo hacer, ¿no? El problema ¿cuál es este problema de la intención? Convertir en la virtud como si una cosa que ya tuviera adquirida y no realizar una entrega de mi vida. El amor verdadero es entregarme sin condiciones, porque solo así se realiza lo que realmente deseo. Es el problema afectivo que hay, es cuando ya pienso que la vida la he construido y ya no me da más de sí, y vivir de las rentas. Eso siempre es contra el afecto, contra el amor, y ya soy virtuoso. No tiene sentido. Se ve un poquito en Aristóteles. En Aristóteles la visión del virtuoso es muy autocomplacente. Y por eso la moral de Aristóteles está pensado para los virtuosos en una ciudad, no está pensado para los esclavos, que para ellos pensaba que habían nacido naturalmente esclavos, y para la mujer tampoco, porque no llegaba a ver. Cuando habla de las amistades desiguales, está pensando, dice que eso sucede en el hombre y la mujer, dice, si se pueden ser amigos el marido y la mujer, dice, extrañamente. Dice, porque para eso la mujer tiene que ser virtuosa, y eso sucede pocas veces, ¿no? Eso lo hace fundamentalmente porque piensa la virtud como una virtud muy intelectual y la mujer no era educada en Grecia. Por tanto, la mujer le servía para tener hijos, pero no para compartir su mundo intelectual que le importaba sobre todas las cosas, ¿no? Indica que o la virtud es para entregarse, o la virtud que se mira a sí misma va a ser hasta un impedimento de crecer. Ciertamente es perder la intencionalidad de la virtud hacia su fin. Por eso todo conduce necesariamente al don de sí. ¿Comprendéis? Por eso es enamoramiento como un proceso en el que vemos implicaciones distintas. En la virtud, ¿qué es lo importante? La cogitativa. Lo importante es precisamente el ver de qué manera sé integrar todos los otros afectos en una dirección. Por eso el ejemplo de la virtud es como si fuera una antena parabólica. La parábola tiene una característica geométrica que todo reflejo lo dirige a un foco. ¿Qué hace con ello? Pues recoger un montón de señales e intensificarlas. Es lo que hace la virtud. Recoge el mundo afectivo y lo dirige hacia una acción excelente. Esta es la integración afectiva que es necesaria para una madurez afectiva para poder dar el don de sí. Entonces ya me han avisado por 2 veces José María, por lo tanto tendremos que terminar para ahora tener preguntas muy inteligentes. Muchas gracias. Muy bien. Pues igual que antes, si alguien en la sala quiere preguntar, puede dirigirse a alguno de los micrófonos. Y para empezar tenemos varias preguntas. Voy a hacer 2 y si eso es suficiente, pues empezamos de esta manera. La primera la hace Belén y la pregunta es breve. ¿Es la dinámica del enamoramiento, también la que ha estado explicando, también aplicable a la persona que vive el enamoramiento de Dios? Y otra pregunta de Isabel Blanco, que es la siguiente. ¿Cómo combatir el emotivismo? Es decir, cómo ayudar a una persona que es distinta en distintos ámbitos, como usted ha explicado, siendo consciente de esto, o sea, de que es distinta en distintos ámbitos y, por lo tanto, quizá no cae en la cuenta de lo problemático que eso resulta. Estupendo, estupendo. Pues yo creo que las respuestas son importantes. La primera lo he dicho que sí, directamente. El amor romántico a Dios creo que es muy fácil explicarlo. Es pensar que Dios es mi sentimiento. Y no lo es. Dios siempre me hace ir más allá. Por tanto, la conversión a Dios es lo que hace el verdadero. Tengo que convertirme en Dios, que siempre es más grande. Cuando es algo simplemente, por eso hay que evitar
Con eso estaba el intimismo, un intimismo de Dios que, ¿cómo se evita? Con relaciones, se evita compartiendo. ¿Cuál es el acto mayor de Dios? No el sentirle mucho, sino la liturgia como entrega. Y por lo tanto un sentido litúrgico de relación con Dios es muy necesario para evitar el romanticismo. El amor cortés a Dios se da muchísimo convertirlo en un ideal y no ver que realiza mi vida y no ver que me pide una vida plena. No ver que Dios es el más interesado en que tenga realmente una vida llena. Llena con el trabajo, llena con las amistades, llena con relaciones, llena con proyectos. Si no lo voy a convertir, Dios es el único que me quiere. Una cosa tristísima, evidentemente. Y me encierro en ese mundo de Dios como si fuera mi mundo con Él. Ese es el ideal y todo lo demás, claro, eso es una manera pésima de entender la afectividad con Dios. Y por desgracia se da muchas veces. Dios, en vez de abrirme un mundo grande en el que hay unas promesas enormes, me encierra cada vez en un mundo más pequeño en el que quiero consolarme con Él, pero es un Dios de mero consuelo. O sea, si ahora leemos una literatura espiritual, muchísimos libros de literatura espiritual son casi de autoayuda. En el fondo, ¿qué significa la autoayuda? Yo tengo que consolarme a mí mismo porque no tengo a nadie que me quiera de verdad. Y por eso el tema fundamental, que es la segunda, es crear vínculos de relación en un camino de construcción de una vida. O sea, cuando la persona entiende cuando entiende, y por eso, sobre todo, el sentido ejemplar es lo que te saca de un emotivismo, es decir, quiero ser como una persona. ¿Qué es lo que pasa a la conformación? Quiero ser como él. O sea, hemos perdido muchas veces dentro de la educación el sentido ejemplar porque hemos hecho con un ejemplarismo barato de crear, pero el modelo fundamental es un modelo que para el amor y para la vocación es esencial. ¿Por qué yo he elegido sacerdote? Porque ciertamente veo un modelo sacerdotal y quiero ser como él, y no me explico mucho más. Y eso tiene en el fondo algo en el que comprendo todavía al principio de una manera muy imperfecta lo que Dios me puede pedir. Pero es esencial para unir mis afectos en una dirección. Entonces, y eso crea un vínculo necesario. O sea, yo he aprendido a ser sacerdote por sacerdotes que han sido santos. A menos que son para mí un referente enorme. Aquí en Pamplona, Enrique de la Lama, que muchos conoceréis, pues ha sido una persona para mí muy importante en mi vida, evidentemente. Porque creo que me ha enseñado a ser sacerdote de una manera ejemplar, ¿no? Entonces, eso es lo que crea unos ciertos vínculos afectivos que hacen que salga de un mundo cerrado, y entiendo que no puedo fragmentarlo, porque ese vínculo me obliga a ver las cosas en común. Y eso es lo que hay que saber ofrecer, que es esencial en ese sentido abrir a una experiencia de amistad profunda. O sea, yo creo que los adolescentes tienen ahora, por el motivismo, un problema grave de amistad. Yo recuerdo muchas veces que los problemas sexuales están unidos muchísimo a la tristeza. La gente está triste y piensa consolarse sexualmente y acaba mucho más triste, muchísimo más triste. Entonces, cuando le haces ver a la persona, mira, estás tristísimo y esto te pasa por todo esto y aquí vas a acabar fatal, tienes que tener una amistad. Dice, padre, si usted supiera lo difícil que es tener un amigo, esto es normalísimo en todos los... Tienen pandas, pero no amistades. Tienen pandas muy despersonalizantes porque tienes que cumplir unas cosas, corrección grupal muy fuerte, que te despersonaliza también. Eso, convertirlo en una amistad que tenga un elemento creativo y un elemento de realizar cosas en común, es una medicina enorme al emotivismo. Más preguntas. Sí.
Aquí tienen, a ver, el micrófono. Sí, adelante. Tienes que moverte, aquí no se mueve el micrófono, se mueve la persona. Eso es. Por su exposición, no sé si se oye. Sí, se te oye. Estoy encantado con estas cosas que estamos escuchando en estas sesiones. Yo veo que quizá ahora últimamente nos hemos centrado un poco más en los adolescentes, pero también entre amigos y entre gente que conozco desde hace muchos años, veo que hay una mentalidad muy cerrada, de sufrir mucho también con las cosas de Dios y de una búsqueda mayor. O sea, todo esto que se está hablando aquí sale también. Y yo quería, preguntarle por otro aspecto, que es el tiempo, la falta de tiempo, que no se ha tratado, pero ¿qué relación puede tener? Porque también veo que muchos de ellos, a la hora de justificarse, dicen, yo no tengo tiempo para atender otras cosas, ¿no? No sé, si podría hablar... Tenemos ahí toda una sesión sobre el tiempo, por lo tanto, el tiempo y la virtud, y el tiempo, simplemente por eso hago una pequeña introducción, porque mañana nos temporalizaremos muchísimo. Entonces, ¿qué significa? El tiempo no se tiene. El tiempo no se tiene. Pensar el tiempo como una ocupación es un error. Sobre todo afectivamente, porque el afecto no lo tienes para los tiempos, sino el tiempo se responde. Respondemos con tiempo, que significa el tiempo madura. El tiempo propio del afecto es la maduración. Entonces no es una cosa que tengas, es una cosa que tienes que responder a la maduración del amor. Que tiene que ver cómo está respondiendo para que eso madure o eso se fragmente. Y eso está, por lo tanto, precisamente lo que el afecto no es una ocupación. El afecto es una respuesta. Eso tiene que ver, la temporalidad tiene que ver con la acción que acompaña. Entonces hay una temporalidad propia de la producción que acaba en el producto, y hay una temporalidad propia del amor que acaba en el fruto. El fruto requiere el tiempo, mientras el producto, cuanto antes lo tengas mejor, en el amor no es así. Lo importante es que el fruto sea bueno. Que el fruto sea bueno. Como la exigencia de los frutos en el Evangelio son tremendas. Recordad la parábola de la vid. Si no da fruto, lo corta. Y si da fruto, lo poda también. Eso ya es tremendo, ¿no? Porque ¿qué indica? No perder nunca lo esencial. El tiempo está para lo esencial, para que lo esencial tenga fruto. Para que no esté, por tanto, tenemos que perder el tiempo de la ocupación y tenemos que ver el tiempo de la plenitud. ¿Qué tiempos plenos estoy viviendo? Porque si no pierde, detrás de eso está que es algo que no iba a hablar mañana y puedo hablar de otra cosa, que es la acedía. La acedía es el vicio que se traduce inadecuadamente por pereza, pero es el vicio de la desesperanza, que tiene dos manifestaciones. Una es la tristeza y otra es la parálisis. Fundamentalmente la tristeza en las cosas de Dios. ¿Qué indica? Precisamente que parezca que hago todas las cosas bien y me siento triste. ¿Qué me pasa? Si lo he hecho todo bien. No veo la conexión del bien que estoy haciendo con una alegría que no me viene. Y esto me interroga enormemente de que hay algo que no funciona, pero no sé qué es. Entonces intento acordarme de Dios y en Dios, en vez de darme alegría, lo que me da tristeza. ¿Qué pasa? Tristeza en las cosas de Dios. Y luego parálisis de la acción, por lo tanto, hago un montón de cosas y no encuentro nada en ellas. Que generalmente puede ser que tiene dos cosas, o precisamente dejo de hacer, o me lanzo un activismo que me impide pensar. Que me impide pensar en el vacío que tengo. Por lo tanto, es una enfermedad de nuestro tiempo total, la acedía, y que tiene que ver mucho con una persona ya un poco más madura,
que está envuelta en un montón de actividades por todas partes y no encuentra sentido en ellas. Y una de las actividades puede ser también Dios, pero tiene que encajarlas en un montón de ellas y no le da sentido. Es decir, cómo se vence es muy bonito, porque todas esas visiones proceden de una tradición monástica. O sea, todos los vicios capitales viene de una tradición monástica y viene de Baglio Póntico, que en el Protépticos está hablando de las tentaciones del monje. Dice, el monje va al desierto porque el desierto es el lugar de tentación. Va al desierto porque está lleno de demonios. Y entonces a cada hora del día le va a atacar un demonio. Y que cada uno de los demonios es uno de los vicios capitales. El demonio de la acedía, ¿cuándo le ataca? A mediodía. A mediodía. ¿Qué pasa a mediodía? Que hace demasiado sol. Y entonces el monje empieza a mirar por la ventana. Y mirando la ventana, ¿qué ve? Ve el mundo exterior. Y empieza a imaginarse lo que haría si estuviera fuera del monasterio. Entonces se imagina cómo estaría con la familia y lo feliz que sería. Se imagina, en cambio, que todos los monjes han perdido la caridad y le fastidian. Está imaginándose que si estuviera muy fuera de allí haría unas cosas maravillosas. ¿Qué hace con eso? Perder su situación, perder dónde está. ¿Cómo se resuelve, según Evagrio Póntico, eso? Permaneciendo. La acedía es, sobre todo, no tener un lugar donde permanecer afectivamente. Y, por lo tanto, no encontrar el lugar que te está sosteniendo afectivamente. Y por eso, constantemente, lo que haces no te construye, no te está edificando interiormente y sientes un vacío. Por lo tanto, es eso. Lo que es importante es construir un mundo verdadero. Eso en los matrimonios, por ejemplo, es esencial. Lo que separa muchas veces los matrimonios es que en vez de construir algo común, resuelven problemas comúnmente. Y al final se crea un vacío de dos vidas en paralelo que resulta insoportable de vivir. Es una simple expresión de acedía. Por lo tanto, la acedía se vence con la esperanza, que es lo que une lo que estoy haciendo con una plenitud prometida. Eso da un sentido de plenitud a mis acciones, en las cuales, claro que puedo acabar cansado, pero acabo feliz. Y eso tiene que ver con cómo ocupo el tiempo. He acabado cansado de que he hecho muchas cosas, pero en vez de decirte, estoy feliz porque han tenido sentido. Incluso muchas me han podido salir muy mal. Eso, ahora en Roma es un poquito distinto, pues estuve en San Damas en un momento que yo tenía 3 o 4 cargos distintos. Iba por la mañana con una lista de cosas a hacer, volvía por la tarde, había resuelto la mitad y me habían dado otras 5 más. ¿No? Y dice, pues no pasa nada, por favor, está feliz de lo que has hecho. Ya saldrán, uno no tiene por qué preocuparse, es la vida misma. Pero no puede vivir de resolver problemas, porque no te da vida. Y eso tiene que ver afectivamente dónde estás poniendo el afecto, si lo estás poniendo en la vida que entregas o estás poniendo en cosas que constantemente se convierten en pesos. Además, estáis haciendo preguntas muy inteligentes, ¿no? Aquí tengo 2 preguntas que quizá puedan ser las últimas, por la hora que es, que además recogen otras preguntas que también han aparecido antes, de Carmen Bravo y Bernardita Herrera de Chile. Esas no las formulo, la formulo con la pregunta que hace Magdalena Quindelán. Dice así, cuando usted habla del amor originario, supongo que se refiere al amor de Dios que crea a cada ser humano, el amor físico y espiritual de sus padres, que dio origen a su persona, y el amor vigilante de sus padres que le permitió sobrevivir. Pero ¿cómo hablar así a un ateo, o al que se sabe fruto de un abuso, o al que ha sido abandonado? Muy bien. Esta sería una pregunta, perfecto. ¿Añado la otra? Sí. Y la otra pregunta la hace Fabio de Toledo, no que venga de Toledo, sino el apellido es de Toledo. Dice, o sea, cita algo que apareció en una de las diapositivas, que es lo siguiente. Lo primero en la intención del que ama es que el amado le ame. El interés del amante se dirige principalmente a atraer al amado a su amor. Y aquí viene lo importante.
Y si esto no ocurre, es preciso disolver el amor. Entonces, lo que él pregunta es, esta afirmación en un primer análisis parece justificar el divorcio. A eso se puede contestar que el vínculo conyugal no se disuelve, pero ¿se puede mantener el vínculo y disolver el amor? Perfecto, perfecto. Muy bien. Estas son las que me animan enormemente. Los dilemas son interesantísimos porque se ve la verdad de las cosas, ¿no? Por lo tanto, en lo primero, creo que el amor originario tiene una condición. Primero, el amor originario realmente es de Dios porque significa el amor es creador. Nosotros no creamos, pero recreamos. Recrearse en lo que hacemos es la manera de participar de ese amor originario. Recreamos, ¿no? San Agustín tiene una frase enorme que dice, Dios creó al hombre para que hubiera un inicio, porque antes no existía. ¿Qué significa esa frase? Dios creó al hombre para que pueda amar, porque es lo único nuevo que hay en el mundo. Lo único que da novedad en el mundo es un acto de amor. Entonces, ver el acto de amor como una novedad, como algo que no me explica todo lo que ha tenido antes y que en cambio me abre a un futuro distinto, es lo que el hombre tiene que experimentar y eso es su contacto con el amor originario. Entonces, para eso tiene que tener experiencia de una condición del amor originario que es precisamente la incondicionalidad. Que haya un amor incondicional es absolutamente necesario para que el hombre tenga una base afectiva. Ciertamente hay hombres que no lo han experimentado. Entonces, lo importante es que puedan experimentarlo. Ofrecer a una persona que pueda experimentar un amor incondicional. Con lo cual, los cristianos tenemos una tarea de apostolado importantísima de mostrar a los demás el amor incondicional de Dios real en sus vidas. Y eso supone una implicación nuestra. Entonces, eso de qué manera, dice, ¿cómo se habla un ateo? Hay una frase muy famosa, es decir, nada hay más triste de que una persona se sienta agradecida y no sepa quién. El agradecimiento es algo natural enormemente en el hombre, ¿a quién estamos agradecidos? Fundamentalmente nos indica esa manera de acceder a un cierto amor originario. ¿Qué es lo importante? Ahora el ateísmo actualmente casi nada es teórico, porque es demasiado fuerte decir que no existe Dios. Tienes que intentar dar muchas razones de que no existe Dios y eso es aburridísimo. Es un ateísmo práctico. Yo vivo como si Dios no existiera, que no pasa nada. Si Dios te complica la vida enormemente, no te la compliques. Entonces, ¿qué es? Ciertamente lo mejor para no complicarse la vida es no amar. Si amas, te está complicando la vida. Por tanto, creo que ante un ateo que es, o sea, que tenemos una visión inadecuada de evangelizar, que es pensar que es el encuentro entre creyente y no creyente. Eso es una cosa fatal. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es un creyente, pero no sabemos lo que es un no creyente. La única definición común de no creyente es una persona que dice que no. Por lo cual el creyente tiene que demostrar todo lo que cree, todo el credo, hasta el amén, y el no creyente solo tiene que decir que no. La situación es bastante desfavorable. Entonces, ¿qué es importante? Yo creo que Deus Caritas es lo que nos dice es que ante el amor no hay no creyentes. El amor pide fe. El amor como dinámica, lo que estás pidiendo, la fe en una verdad que te llama a algo más grande. Entonces, lo que hay que preguntar, ¿en qué amor crees? Porque así pone algo de sí. Porque yo te puedo explicar muy bien el amor en el que creo. Y tenemos todas las cartas a nuestro favor. Porque hemos pensado tanto en el amor al que hemos dado la vida. Y no damos la vida por cualquier amor. No somos locos. No somos supersticiosos. Buscamos razones profundas de nuestro amor y las podemos comunicar. Ese es el diálogo que hay que hacer. Y por eso, ¿qué significa esta última cosa? Busca que la correspondencia del amor es siempre imperfecta. Es siempre imperfecta y está ligada precisamente a una correspondencia que es perfecta, que es la de Dios. Y es donde la palabra vocación aparece precisamente como el modo de responder.
Entonces, respondiendo al amor de los demás, estoy respondiendo a Dios. Entonces, ¿qué pasa con el divorcio? ¿Cómo se entiende? Se entiende fundamentalmente como Dios ha bendecido eso, y no lo puedo olvidar que lo ha bendecido, y por lo tanto, ¿qué es? Tengo que entender la posición de Dios respecto de mi vida. Que yo permanezca fiel a la persona que es infiel es como Dios permanece fiel a las personas que son pecadoras. Y eso da sentido a mi vida. ¿Cómo lo da? Lo va a dar de maneras muy diferentes. Pero ciertamente las personas separadas, que creo que he tenido que tratar muchas, y las sigo tratando evidentemente, ¿qué es? Tienes la Eucaristía donde Dios responde a tu amor siempre. ¿Y qué es lo que estás? Tú permaneces fiel porque siempre hay la posibilidad de un perdón, aunque parezca imposible, porque Dios es así. Y esto es lo que tiene un significado enorme en la vida. Hay un libro muy bonito, que es un libro de Emanuele Scotti. Emanuele Scotti es el vicepresidente de la Asociación de Separados Fieles de Italia, en el que dice el amor que construye una historia. Porque indica su conversión al su conversión cristiana por su separación. No era muy católico, pero en el momento en que su mujer, sin decirle nada, le dice que se va con otro, eso le remueve enormemente y descubre a Dios en su vida. Y descubre precisamente que la fidelidad que él tiene es la fidelidad de Dios para él y que eso le sostiene. Y narra un poco dramáticamente como primero va a un cura y dice, me pasa esto, y dice, pero tú no estás unido a nadie. No, entonces dice, tú no tienes problema. Es decir, a veces vemos y juzgamos las cosas de una manera meramente legal. Claro, ¿cómo no va a tener un problema? No está en una postura irregular, pero tiene un problema humano gigantesco. Atiéndele, escúchale, ayúdale. Es que tú no estás en pecado, pero por favor, que tiene un camino que hacer, que tiene que aprender a amar en esa situación y que necesita una ayuda por todas partes. Hay que ver cómo de una manera meramente legalista, y no está nada incorrecto, no ayudamos a las personas afectivamente. Eso tiene que ver enormemente la importancia de los afectos en la vida y no solo de las leyes. Claro. Muy bien, creo que lo habéis hecho muy bien, unas preguntas muy interesantes, ¿verdad? Pero esta tarde analizar afectos. Eso es, esta tarde volvemos a las 4 para dar una sesión práctica también del profesor Pérez Soto. Muchas gracias. Muy bien.